Hola, estamos dando inicio hoy en este hermoso día, en este su programa Siempre habrá un nuevo amanecer a través de tu estación Radio Verdad 99.5 FM. Estamos aquí nuevamente saludándote, dándote la bienvenida, muy contentos por tener una nueva oportunidad de vida, un nuevo comienzo, que Dios está con nosotros si estamos nosotros con Él. Así que oremos, demos gracias a Dios en cada momento y hay que estar en constante comunicación y también en constante comunión con Él. Y pues hoy vamos a empezar un nuevo mensaje en el cual podemos aprender cada día más. En lo personal yo aprendo cada vez que comparto. Para mí es de gran bendición estar aquí en esta estación compartiendo porque para mí ha sido un constante aprender, capacitarme para poder compartir todo este material. Hoy vamos a compartir un poco sobre un libro que son muy interesantes los libros. Si tú has escuchado hablar del pastor José Manuel Sierra, y hay unos libros que son de educación cristiana. Estos libros vamos a ir a la segunda parte porque educación cristiana tiene primer parte y segunda parte, y vamos a ir al capítulo número 7. Si tú tienes este libro, pues puedes acompañarnos para que lo podamos también leer y escuchar. Y si no, pues igual te invito a que si te gusta lo puedas comprar, lo puedas adquirir en las librerías, y pues son de gran enseñanza y nos dejan muchos aprendizajes para poderlos aplicar a nuestra vida. Este capítulo número 7 nos habla del espíritu, del alma y del cuerpo. Entonces, aquí viene un versículo muy importante que nos habla de estas tres áreas del ser humano. Esto yo ya lo había mencionado cuando estuvimos en el libro del ego, ¿verdad? En el libro de, ¿cómo se llamaba? Es el Victoria sobre la vida egocéntrica, ¿sí recuerdan? De Paul Hekaram. Él hablaba mucho sobre estas tres áreas que nosotros como seres humanos tenemos que pues cuidar, porque no solamente somos cuerpo, no solo somos alma, sino somos cuerpo, alma y espíritu. Y aquí en esta parte, en Primera de Tesalonicenses 5:23, nos lo confirma en la Biblia, nos dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay que fijarnos en las tres cosas importantes que aquí nos menciona: el espíritu, el alma y el cuerpo. Y vemos que el Señor le da mucha importancia al espíritu y al alma y al cuerpo. Hay que ver que esta sana relación con el Señor es la cercanía, la proximidad de transparencia, esa comunión diaria de la que hablaba yo al inicio, ¿verdad? Tener esa comunión constante, permanente con Él. Esa es una relación basada en una experiencia de un momento que tenemos que tener cada día puntual en la vida. Aquí vemos cómo podemos nosotros experimentar a través de cuando nosotros recibimos a Cristo, de esa conversión, de ese nuevo nacimiento, y a partir de ahí, a raíz de ese momento o de ese día, nuestra vida comenzó a ser diferente, por dentro y por fuera. Entonces, ahí es cuando tenemos nosotros que empezar a cuidar cada área de nuestro ser, pero también vemos que el Señor entró fundamentalmente y lo hizo. El Señor nos hizo nacer de nuevo. ¿Y cómo lo hizo? Dándonos el Espíritu Santo. Dice aquí un nuevo, no con nuestro espíritu, ¿verdad? Entonces no lo hizo a través de nuestro cuerpo, o sea, no renovó nuestro cuerpo, no cambió nuestras facciones físicas, no cambió, bueno, a lo mejor el alma poco a poco se va transformando también. Vamos dejando vicios, vamos dejando actitudes, vamos dejando comportamientos, ideologías. Sí, el alma sí se va transformando, pero este cambio inicia desde nuestro espíritu. Entonces, vemos pues que el Señor entró fundamentalmente y lo que hizo es hacer nacer de nuevo nuestro espíritu. Y hay un texto que también se menciona anteriormente en Efesios capítulo 2, el verso 1, que dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces sabemos que nuestro espíritu estaba desconectado del Señor. Comíamos, viajábamos, hablábamos, comprábamos cosas, vendíamos cosas, pero nuestro espíritu estaba muerto.
no pasaba un poco de lo que le pasaba, perdón, nos pasaba un poco de lo que le pasaba a la iglesia del Apocalipsis, cuando el Señor la confronta y le habla diciendo, en Apocalipsis 3:1 les dice, ustedes tienen nombre de que viven, pero ustedes están muertos. Así estábamos nosotros. Hacíamos todas nuestras actividades, trabajábamos, convivíamos con las personas, podíamos hacer muchas cosas, pero todo esto era solamente en la carne. Nuestro espíritu estaba muerto. Y vamos a ver que nosotros todo lo que hacíamos pues era como algo secular, no sabíamos que teníamos un propósito, pero espiritualmente hablando estamos muertos cuando vivimos en esa parte solamente en lo que viene siendo la carne, el cuerpo, y no importa la relación que practicáramos, no importa la experiencia que tuviéramos hasta que no encontramos esa relación íntima con el Señor. Antes nuestro espíritu estaba literalmente muerto, y eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo, aquel principal entre los judíos, si no naces de nuevo, no puedes entrar ni ver. O sea que ni entrar ni ver. Miré, Moisés por lo menos vio, ¿verdad? Aquí dice que por lo menos Moisés vio, ¿sí? No entró, pero vio. Vio la tierra prometida de lejos. Sabemos esa historia, que él no pudo ver, no pudo entrar a la tierra prometida, pero sí la vio. No entró, pero la vio, pero el Señor le dijo a Nicodemo, ni entras ni ves el reino de los cielos. Entonces, no estamos hablando del espíritu, estamos hablando de algo que llamamos alma en esta parte. ¿Sí? Una definición, vamos a ver que el alma también habla acerca de la estructura del alma. Vamos a hablar un ejemplo, aquí nos menciona, si trajéramos a un médico y nos diera una información acerca de la estructura del cuerpo, de las venas, las arterias del corazón, del pulmón, los músculos, los nervios, etc., nos quedaremos sorprendidos de ver lo variado que es el cuerpo humano. El alma es exactamente igual. Todos tenemos alma, los inconversos, los creyentes, los ateos, los hombres, las mujeres, pero las características del alma son muy concretas y muy particulares. Y pues no hay como tal pues una definición de lo que es el alma, pero sabemos que cada quien tiene pues nuestra alma, somos alma. Es ahí donde habitan nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras decisiones, convicciones, actitudes y todo esto, ¿no? Y aquí nos menciona que en el capítulo anterior se mencionó que el alma es esa parte inmaterial del hombre que tiene la facultad nutritiva, la facultad sensitiva, la facultad imaginativa y la facultad volutativa, ¿verdad? Que es lo que acabamos de mencionar. Entonces, es bueno conocer qué somos, quiénes somos, y pues vemos que la Biblia está cargada y saturada de textos donde aparece la palabra nefesh o alma, aunque mencioné que hay dos palabras en el texto original para definir alma, que nefesh y neshama, una es el alma del hombre y otra es el alma del animal, porque el alma, al ser la vida, lógicamente los animales también tienen alma. En el momento que el alma sale del cuerpo, la Biblia dice que el cuerpo está muerto. Y vimos que el alma tiene voluntad, el alma se entristece, el alma se enferma, ¿sí? Y puede haber una lista enorme de enfermedades que puede llegar a tener una persona en el alma. No en el cuerpo ni en la mente, sino en el alma. Y a veces no le damos esa importancia a ciertas o determinadas cosas, pero cuando le ocurren constantemente esas características que se mencionan, pues es una evidencia de que el alma está enferma. Hay momentos en que la persona no puede adorar ni alabar a Dios y que vamos a ver y recordar que ni siquiera recordamos a David que un día tuvo que decir, Señor, saca mi alma de la cárcel para que pueda alabar tu nombre. En el Salmo 142:7 podemos leer algo referente de esto. Entonces, cuando hablamos de esta parte, pues nos hace ver, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, la Biblia nos da a entender que hay personas que por más que quieran, no pueden alabar, no pueden adorar a Dios, porque su alma está como encarcelada. Y pues mucha gente no cree, piensan que todo es espiritual o todo lo atribuyen al espíritu, pero
tenemos alma, nos dolemos, nos entristecemos, nos enojamos y cuando no somos guiados o no sabemos nosotros conducirnos, tratar, enfrentar nuestras emociones, entonces hay enfermedades del alma. Y aquí, como David lo decía, Señor, saca mi alma de la cárcel para que pueda alabar tu nombre. Y pues, cuán cierto es que a veces nosotros nos encontramos en esa cárcel, nuestra alma está ahí, prisionera, nuestro cuerpo quiere orar, quiere congregarse, quiere tener una vida diferente, pero ¿qué pasa? Nuestra alma está ahí, entristecida, está deprimida. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues clamar a Dios, Él es el que nos va a ayudar, en nuestro mayor y primer y único sanador, ¿verdad? De nuestra alma. Ahora bien, no vamos a caer en la trampa de los filósofos griegos que decían que el alma está encarcelada y en el cuerpo, que ahí está encarcelada en el cuerpo, perdón, y por lo tanto el cuerpo hay que maltratarlo. Ese es otro extremo que no debemos de caer en eso. Sí, o la otra línea que era que hay que darle rienda suelta a todo impulso e instinto del alma, aunque se comporte como un animal, porque al fin y al cabo el cuerpo es como una cárcel que está impidiendo que el alma se goce. No vamos a caer en esos errores, porque eso no es así. Pero el mismo Señor Jesucristo dijo en el huerto de Getsemaní, mi alma está triste hasta la muerte. Fíjense qué frase que duele hasta leer, la verdad. Cuando Jesucristo dijo en el huerto de Getsemaní, mi alma está triste hasta la muerte. No era una exageración, era una sensación de tristeza tremenda. Él se retira, pide oración a varios de sus discípulos, Pedro, Jacob y Juan, orar por mí, porque hoy mi alma está triste hasta la muerte. Y es allí donde se entra, en una batalla, en una lucha donde él tiene que rendir la voluntad de su alma, de sus deseos, sus impulsos y sus emociones. Entonces, cuando leemos esto y nos damos cuenta de que Jesucristo pedía oración porque su alma estaba triste, él estaba entristecido, entonces pues todos podemos atravesar este tipo de emociones. A veces creemos que porque ya estamos en el Señor, porque ya somos cristianos, porque ya estamos en el camino de Cristo, no vamos a sufrir o hacemos que aparentemos personas fuertes, pero no. ¿Por qué no reconocer a veces nuestra tristeza, nuestro enojo, nuestra aflicción, nuestra preocupación y dárselo a Dios, dejarle todas estas cargas? Y miren, Jesucristo pedía que oraran por él. Jesucristo le dijo claramente, ¿verdad? A Pedro, a Jacobo, a Juan, que oraran por él, porque su alma estaba triste hasta la muerte. Entonces, ¿por qué no acudieran a nuestros seres cercanos, hermanos en Cristo, y pedirles oración cuando estamos entristecidos o pasando por algún tipo de duelo, de sufrimiento? Todo esto es parte de nuestro ser y no está mal reconocerlo, enfrentarlo y buscar pues acogimiento, buscar ese abrazo, ese abrigo y ese apoyo que también en espíritu nos podemos interceder unos por otros en oración. Y vamos a ver pues que entonces llega a decirle al Padre algo como que no se haga mi voluntad. Sí, como Jesús cuando le pidió a sus discípulos, oren por mí, porque no estaba haciendo él su voluntad, sino la voluntad de Dios. ¿Y dónde radica la voluntad? Bueno, dice que no se haga la voluntad de mi alma, podríamos decir, sino que se haga tu voluntad. Porque en este momento hay un choque de voluntades. Está mi voluntad en este momento no coincide con la del Padre, pero yo quiero que la voluntad que se haga en mi vida no sea mía, sino la de Dios, la del Padre. Y por eso yo te pido que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y bueno, ahí entró el Señor en un trato tremendo. Fíjense cómo Él entregaba toda su voluntad al Padre. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y así nosotros debemos de entregar
A veces viene la preocupación y qué va a pasar y qué va a suceder. Es que yo no quiero hacer esto. Yo iba para el lado derecho, pero no sé, el Señor me está diciendo que no es por ahí, que es el lado izquierdo, o que tenga que obedecer, que deje mi camino que yo tenía en mente y que me venga para este lado. Entonces, a veces duele, a veces nuestra alma sí se contrista, ¿verdad? Se entristece, se apachurro, vamos a decirlo. ¿Por qué? Porque no se está haciendo lo que nosotros teníamos en mente, nuestra voluntad. A veces Dios nos dice no, fíjate que no, y nos cierra caminos y nos manda por otro lado. Pero es ahí cuando Jesucristo, como un gran ejemplo de vida, dice, ¿verdad? Yo hago tu voluntad. Mi voluntad en este momento no coincide con la del Padre, pero yo quiero que la voluntad que se haga en mi vida no sea la mía, sino la de Dios, la del Padre. ¿Sí? Y por eso pedir que no se haga nuestra voluntad, sino la de Él. Eso es lo que tenemos que hacer cada día de nuestra vida. Si tú ya conoces al Señor, sabrás que estás haciendo lo mejor. A veces no es lo que teníamos planeado, pero si Dios nos está guiando, si tu vida está entregada al Señor, será algo bueno, mucho mejor que lo que teníamos nosotros en mente. Entonces, es interesante notar que no fue a Capernaum e hizo esa oración. No fue en el mar de Galilea, no fue a Jericó, no se fue a cualquier otra ciudad, sino que fue a un lugar muy interesante. Getsemaní era el lugar donde se aplastaban las aceitunas para hacer el aceite de oliva. De allí fue triturada o allí fue machacada la voluntad del Señor Jesucristo. Y de allí salió rumbo a todo lo que le esperaba, que dicho sea de paso, era terrible el proceso por el cual él iba a pasar. Pero él tuvo que renunciar a su voluntad. Y en algún momento de la vida, o en muchos momentos de la vida, ya nosotros como creyentes, ya como convertidos, puede ser que a lo mejor su voluntad no coincida con la de Dios. Como les decía, nuestra voluntad no siempre va a ser la de Dios. Casi nunca, ¿verdad? A veces creemos que tenemos la razón, pero no. Hay que escuchar la voz de Dios, hay que ver qué quiere Dios de nuestra vida. Y puede ser que estemos empeñados en dedicarnos en algo o en estudiar algo que Dios nos diga, esa no es mi voluntad para tu vida. Y duele a veces decir, híjole, es que yo pensé que era por aquí, hasta hice esto, le dediqué tanto tiempo o se invirtió tanto dinero, lo que sea. Pero cuando Dios nos dice, esa no es mi voluntad para tu vida, es cuando tenemos que obedecer, escuchar y estar atentos, porque si no estamos perdiendo todavía más tiempo y podemos llegar a ese desánimo, estar creando una falsa expectativa, estar gastando dinero, tiempo y al fin y al cabo no nos va a servir de nada porque esa es su voluntad, ese es el deseo y en nosotros, ¿qué va a ser? Un capricho, solamente un capricho, y esa es la inclinación de nuestra alma. Cuando nuestra alma se aferra a algo y nadie nos saca de ahí, es un capricho. Y cuando no se cumple, porque no se va a cumplir, si no es la voluntad de Dios, no se va a cumplir. Entonces va a venir un desánimo, un desaliento, una desmotivación por la vida, porque todo esto se convierte en algo que son frustraciones en las cuales pues tenemos que nosotros tomar en cuenta que no estamos aquí manejando nuestra vida a nuestro gusto, a nuestro antojo, ¿sí? Tenemos nosotros que hacer lo que Jesucristo hizo, dejarle todo en sus manos y pues muchas veces las frustraciones de los padres también vienen desde ahí, provocan que queramos ver a nuestros hijos que logren lo que nosotros no hicimos en nuestra juventud o lo que no logramos. Y a veces hacemos las cosas por agradar al padre o a la mamá, pero en realidad lo que tenemos que hacer todos y cada uno de nosotros es agradar a Dios, solamente a Él, porque Él es el que tiene el control, el dominio de todo, todo le pertenece a Él, así que no podemos hacer nada sin antes clamar a Él, pedirle su dirección, pedirle su ayuda, y pues eso es lo importante. Pedro, Juan, Santiago y otros tantos discípulos eran pescadores, hay que recordar eso. Ellos jamás en su vida se habían planteado dedicarse a otra cosa. En ningún momento vemos a Pedro diciendo, yo ya estoy cansado de pescar, estoy cansado de las redes, de la barca,
y me quiero dedicar a viajar y estudiar. Me voy a Jerusalén y me voy a meter en Jesús, en la palabra, y me voy a hacer un gran rabino. No, sino que ellos tenían su vida más o menos organizada y planificada. Sabían dónde tenían que ir, sabían dónde estaba la barca, las redes, cómo pescar, etcétera. Hasta que un día se apareció por ahí el Señor y les cambió la vida. Les cambió todo por completo. Yo creo que nunca se habían imaginado que esto iba a llegar a su vida. Entonces, en el momento en el que ellos se encontraron con el Señor, Él comenzó a tratar con sus vidas, comenzó a cambiarlos. Y hay que fijarnos a lo que ellos llegaron a ser aquellos hombres que al principio nadie votaba por ellos, ni los notaba, nadie daba un centavo por ellos. Pero llegaron a ser grandes hombres de Dios hasta el punto que la Biblia lo menciona, que nuestra fe está fundada sobre las escrituras de los profetas del Antiguo Testamento y sobre la doctrina de los apóstoles. Fíjense qué interesante. Cuando nos dejamos llevar por Dios, cuántas cosas maravillosas no pueden suceder en nuestra vida. ¿Sí? Y viene aquí esta frase, dice, y sobre ambas cosas edificamos nuestra fe, construimos nuestra vida para poder llegar a ser un edificio santo, agradable a nuestro Dios. Esto dice en la Biblia. Y qué importante es de verdad entenderlo, comprenderlo y practicarlo, llevarlo a la práctica, a la obra, al diario vivir. Aquí nos menciona las dos facultades que quedan por definir y fueron la facultad volutiva. Vamos a hablar de lo que viene siendo esta facultad volutiva y vamos a ver cuál es la otra para adelantarnos un poquito. Y la racional. La última voluntad es el alma es racional. Vamos a ver qué nos quiere decir esta parte de la facultad volutiva. El hombre puede en un momento determinado perseguir o alejarse de algo porque el alma tiene voluntad propia. Y lo que nosotros tenemos que preguntarnos cuanto antes mejor es si la trayectoria que nosotros estamos trayendo, el estilo de vida que hemos llevado durante el transcurso de nuestros días, y también vamos a ver los dictámenes de nuestra alma. Vamos a ver si todo esto coinciden con el proyecto que Dios ya tiene para nosotros. Eso es lo que tenemos que analizar, porque nuestra vida tiene un propósito. Y el propósito es el propósito de hacer la voluntad de Dios. Nuevamente es esto lo que tenemos que tener en mente, que nuestro propósito sea hacer la voluntad de Dios. Entonces, si nuestra alma se ha inclinado o nos ha arrastrado o nos ha seducido a hacer ciertas o determinadas cosas que al fin de cuentas, no digo que nos gusten o que sea lo mejor o que nos agraden, pero lo estamos haciendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues parar y decir, Señor, ¿qué quieres que haga? Eso fue lo que dijo el rabino Saulo. Saulo, recordemos a Pablo de Tarso. ¿Qué le dijo al Señor? ¿Qué quieres que haga? Fíjense qué interesante. Él se encuentra con el Señor, cae a tierra. No sabemos si iba montado en un camello, en un burro o en lo que fuera, pero lo que está bien claro es que él cae. Es interesante cómo el Señor lo tira, y a veces es importante que el Señor nos detenga nuestra vida y nos diga, alto, alto, vas demasiado rápido, vas camino hacia Damasco y justamente tienes que dar la vuelta e ir en otra dirección. Como decíamos, ¿verdad? Por ahí al principio, a veces yo me quiero ir por el lado derecho, pero Dios nos dice, espera, alto, por ahí no es por el lado izquierdo. ¿Qué es eso? Que al fin y al cabo, lo que es el arrepentimiento es detener nuestra vida, es un cambio de dirección, y es entonces una vez cuando Él se informa, una vez que Él tiene claro quién es el autor de esa experiencia. ¿Quién me ha tirado? ¿Quién me ha dejado ciego? ¿Con quién estoy hablando? ¿Quién me está diciendo dura cosa te es dar coces contra el aguijón? Y Él le dice, yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. Fíjense, él ni siquiera se imaginaba que estaría persiguiendo al Mesías, al contrario.
Sin embargo, él en su ignorancia estaba persiguiendo nada más y nada menos que al mismo Señor. Una vez que él sabe con quién se está entrevistando, con quién estaba hablando, hay que fijarnos lo sabio de la segunda pregunta que él cuestiona y dice, ¿y qué quieres que haga? Ya sé con quién estoy hablando, pero a mí no me vas a aparecer en el Señor Jesucristo para decirme, hola, ¿cómo estás? Sino que a mí se me presenta el Señor Jesucristo para decirme algo. Porque nunca jamás el Señor se ha manifestado, se ha prestado a la vida de nadie, se ha presentado, perdón, a la vida de nadie y no le ha dicho algo concreto que a lo mejor iba en contra de sus pensamientos o en contra de su estilo de vida. Entonces, dice la Biblia que nuestros pensamientos muchas veces no son sus pensamientos y que nuestros caminos no son sus caminos. Por lo tanto, Él le dice al Señor, ¿qué quieres que haga? Gloria a Dios que le hizo esa pregunta porque obtuvo una respuesta. Las preguntas que nosotros le hagamos al Señor siempre obtendrán una respuesta. Entonces, a veces la respuesta es un no y a veces duele. ¿Están de acuerdo? Un no es algo como decir, estás mal, por aquí no. Y a veces esa respuesta puede ser un silencio, porque también es una forma de responder y hay que saber interpretar los silencios de Dios, porque el silencio de Dios habla. El silencio de Dios es algo muy importante en la música, por ejemplo. De hecho, la figura del pentagrama que vamos leyendo en el pentagrama, las notas, hay una figura que nos dice silencio, Selah, dicen los salmos. Si tú alguna vez has estado cantando un coro, un himno, hay silencios, están esos pentagramas, o en los salmos viene Selah. Hay un silencio y Dios también a veces hace silencio y hay que saber interpretarlo. Los músicos tienen que saber interpretar la figura del pentagrama que dice silencio y a veces nuestro Dios guarda silencio. Y no significa que no tenga nada por decir, sino que dice a veces calla, guarda silencio por amor. Y hay que saber interpretarlo. ¿Por qué si me ama, guarda silencio y no me dice nada? Si Él me ama, ¿por qué no me habla? ¿Por qué no me dice sí, no, estás bien, estás mal? Bueno, porque a lo mejor nos está diciendo mucho, pero nosotros no sabemos entender o interpretar ese silencio. Y bueno, pues la Biblia nos enseña que tenemos que adaptar nuestra voluntad a la voluntad del Señor Jesucristo. Nos dice, entra en la ciudad y se te dirá, o sea, en tiempo futuro. En tiempo futuro. Entra en la ciudad, ese es como en presente, ¿verdad? Entra en la ciudad, hazlo ahora y se te dirá futuro, o sea, espera, tranquilo, se te dirá lo que tienes que hacer. Eso es en tiempo futuro. Exactamente igual como trató a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, esa es una orden en tiempo presente. ¿Y a dónde voy? A la tierra que yo te mostraré, ¿verdad? A la tierra que yo te mostraré. Es decir, que salió y dice literalmente la Biblia sin saber a dónde iba, pero cuanto antes saliera, antes iba a llegar. En el momento en el que tú y yo empecemos a caminar, empezamos el proceso de la revelación del lugar específico al que Dios nos va a llevar. Así que si nosotros queremos saber a dónde tenemos que llegar, pero debemos de escuchar si nos dice sal cuanto antes. Es decir, que comencemos a caminar, que comencemos a cambiar, que comencemos a soltar esas cuerdas, que comencemos a despedirnos de papá, de mamá, de casa, amigos, herencia, religión, costumbres, lo que sea, pero sal cuanto antes. A veces así es la indicación. Y cuando antes salga, antes va a llegar. Hay que escuchar. Ahorita que estamos diciendo esto, yo recuerdo mucho cuando yo recibí a Cristo, a lo mejor hice eso, o sea, y no a lo mejor lo hice porque si era sal cuanto antes. Yo estaba a punto de servir en la religión en la cual yo nací, crecí, fui educada en la religión católica. Yo iba a ser catequista, yo quería servir al Señor. Yo dije, Señor, usa mi vida.
yo quiero servirte de corazón, pero yo sí le dije donde tú me quieras poner, porque mi esposo ya era cristiano, él ya empezaba a servir en la iglesia cristiana y yo siendo católica, yo dije, pues yo soy católica, pues yo sirvo en mi iglesia, ¿no? Pero entró en mí mucha confusión y no había esa llenura, yo sentía un vacío. Y yo creo que en mi mente ahora reafirmo esta frase, sal de ahí cuanto antes porque no era mi lugar, no era mi lugar donde Dios me iba a usar, no era el lugar correcto, no era el lugar indicado. Y debemos escuchar esa voz, no tengas miedo. Yo con familia, pues católica, todos, 8 hermanos, mis padres, tíos, familia, abuelos, todos católicos, Dios me dijo, sal de ahí ahora. Y con temor tal vez de ser criticada, señalada, lo hice y no fue porque yo quisiera, sino porque Dios ya me estaba cerrando esos caminos y me dijo, por ahí no es, no te aferres, ven a mis brazos, ven a mis pies y de este lado vas a ver que verás bendición. Y hasta el día de hoy le doy gracias a Dios porque mi vida cambió, el nacer de nuevo, el estar en Cristo es algo fabuloso, maravilloso, que nunca jamás creí que esto era tan hermoso, de verdad. Y si tú estás en esta situación, yo te invito a que escuches la voz de Dios. Sal de ahí, donde quiera que te encuentres, tal vez estás encapsulado en una vida incorrecta, en un trabajo que no le glorifica a Dios, en una religión, en donde quiera que tú te encuentres, si escuchas esta voz y te dice, sal de ahí, sal, sal, porque Dios tiene bendición para tu vida. Bueno, y continuamos con lo que nos dice aquí sobre la vida de Pablo. Nos relata aquí que entonces Pablo nos menciona en la Biblia que llegó a la capital de Siria, capital que en ese momento estaba en plena guerra, prácticamente destruida en 3/4 partes, y llegó a Damasco, que es una de las ciudades más antiguas del mundo, junto con Jericó y otras que también la Biblia menciona. Y cuando estaba ahí orando, a los pocos días llegó un tal Ananías, y no estamos hablando de Ananías el que murió en la iglesia primitiva, por haber intentado engañar a los hermanos y al Señor haciéndoles creer que había vendido una herencia que estaba dando todo. No, vamos a hablar de Ananías, este Ananías bueno, en el cual nos relata que entonces llega y Ananías le dice, hermano Pablo, ya lo llama hermano, escuchen ahí, ya le dice hermano y el trato es diferente. Dice que le impuso las manos y cayeron como escamas de sus ojos recobrando la vista. Entonces le dice, el Señor se te apareció para esto. Y desde ese momento hasta el final de su vida, Saulo, o sea Pablo, sabía perfectamente a lo que Dios lo había llamado y a lo que el Señor no le había llamado. Tardó 20 años en decir, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuáles son mis dones? ¿Qué soy? ¿Misionero? ¿Apóstol? ¿Pastor? ¿Evangelista? ¿Profeta? ¿O diácono? ¿Qué soy? ¿Quién soy? Desde el primer momento, él recibió instrucciones concretas y específicas, y dice que al momento, a los pocos días, ya estaba predicando de Cristo en las sinagogas. ¿Por qué? Porque él ya sabía a quién tenía que servir, y qué pedía y que le había llamado al ministerio. Así que vemos que en nuestra vida tiene que existir ese proceso, en cada uno de nosotros. Primero una conversión, un encuentro genuino y real con el Señor que nos transforma y nos va cambiando. Y la pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Sigo igual que seguía antes de conocer al Señor? ¿Sigo con mi estudio de medicina o de arquitectura o con mi taller de cerámica? ¿Sigo? A lo mejor el Señor dice, no, tú no sigas, tú date la vuelta y deja todo eso ya, que yo tengo otra vida diferente para ti. Claro, claro que hay que arriesgarse en la vida. La vida cristiana es sinónimo de riesgo, no solamente de compromiso, sino de riesgo. Es una aventura donde no hay mapa, no hay un GPS donde nos diga, es por aquí, vete por allá, te perdiste, era por acá y puedes retroceder. No, no hay brújula, no hay estrellas que podamos ver, sino que el Señor es mi pastor y nada me faltará. Es ahí donde debemos de poner toda nuestra confianza en el Señor. Y vamos ahorita a un corte
y enseguida regresamos con este tema que está muy interesante. Dios te bendiga, vamos y venimos en un momento. Muy bien, estamos de vuelta en tu programa, siempre habrá un nuevo amanecer y estamos aquí con un libro muy interesante de José Manuel Sierra. Si tú has escuchado de ese pastor José Manuel Sierra, estamos con la segunda parte de Educación Cristiana, capítulo 7, que nos habla del espíritu, del alma y el cuerpo. Y pues estábamos viendo por aquí un poco sobre la vida de Saulo, ¿verdad? De Pablo. Y pues vamos a ver que nosotros también debemos de tener esa dirección y ser obedientes a la voluntad de Dios. Estábamos viendo que en nuestra vida, pues es una aventura. Ya cuando nosotros decidimos no hacer nuestros planes, no hacer nuestro aferramiento a lo que queremos, a lo que hay en mente para tal vez encontrar el éxito, encontrar los deseos, los anhelos, a veces ni los nuestros, sino los de nuestros padres o lo que alguien nos haya impuesto en nuestro corazón. Eso hay que dejarlo. Cuando Dios nos dice y nos habla, ven, deja eso y sígueme. ¿Sí? Es ahí cuando nosotros tenemos que redireccionar todos nuestros planes, nuestros proyectos y seguirle. Hay que arriesgarnos. La vida cristiana es sinónimo de riesgo, nos dice en este libro, ¿verdad? No solamente de compromiso, sino de riesgo. Es una aventura donde no hay mapa, no hay GPS, no hay brújula, no hay estrellas que se puedan ver como signo de es por aquí, es por allá, sino que hay que decir, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Fíjense qué bonita frase bíblica. Eso es lo que tenemos que saber. Eso es lo que tenemos que saber, que el Señor es nuestro pastor y con Él nada, nada nos faltará. Ese caminar o en esa trayectoria yo voy a ir descubriendo la naturaleza, la esencia de mi Dios. Él se va a ir revelando en nuestra vida y a veces en un sueño, una visión, un testimonio, una alabanza, una predicación y el Señor nos va a ir tratando de moldear y nos va a ir moldeando, no tratando, el Señor moldea, el Señor hace, el Señor está ahí para cambiar, transformar nuestra vida porque Él comenzó en nosotros la buena obra y la perfeccionará hasta el fin, hasta el día de Jesucristo. Es todo lo contrario a lo que le pasa a los deportistas de élite. No sé si lo saben, pero el hombre más rápido del mundo es un jamaicano llamado Usain Bolt. Por 10 años consecutivos nadie le ganaba. 100 metros los ganaba, 200 metros los ganaba. La verdad que era un espectáculo ver a ese hombre corriendo. Todo lo que se proponía lo ganaba. No tiene medallas ni de plata y bronce, todas son de oro. Es algo increíble, pero un día salió a la carrera y le dio un pinchazo en el músculo de la pierna y no ganó la carrera. No sé si se recuperará de esa tragedia tremenda, de esa lesión que experimentó, que está bien claro y es la ley de la vida que ha ido a menos, se ha ido de a menos y todo lo contrario a lo que nos tiene que pasar a nosotros. Cada vez tenemos que ir a más. Tenemos que caminar la carrera guardando la fe, sabiendo que el Señor está a nuestro lado. Y así que la voluntad del alma tenemos que encauzarla, orientarla en una base bíblica, en una base conforme a la palabra de Dios. Encauzarla, esa palabra hay que quedárnosla hoy en nuestra mente. ¿Qué tenemos que encauzar? Los deseos de nuestra alma, los anhelos de nuestra alma, ¿sí? Nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestros anhelos, todo eso hay que encauzarlo conforme a la palabra de Dios, orientarlo a una base bíblica. A veces creemos que eso ya es caer en fanatismo, pero no, querido amigo, todo esto es querer cumplir la voluntad de Dios. Si tú quieres tener bendición en tu vida, tienes que aprender a vivir con esta frase: encausa tus deseos del alma, encausa tu alma. ¿Por qué? Porque si tú todo esto lo encausas a los deseos de Dios, créeme que tendrás más de lo que tú habías imaginado. Así que no tengas miedo. Y la gente va a hablar, va a juzgar si cambias la dirección de tu vida, de tus planes, pero sabes, cada uno va a rendir cuentas de su vida.
No vamos a decir, es que yo hice esto porque mi papá o mi mamá o no sé, un amigo me dijo que tenía que cumplir esto, que yo iba a hacer esto, que yo tenía que ir por este camino. Pues no, porque Dios te va a decir, es que yo te hablé a ti, yo te dije sal de ahí, yo te dije ven, encausa tus deseos del alma, encausa tu alma hacia mis caminos. ¿Y qué estás haciendo hoy? ¿Lo estás haciendo? ¿O estás siguiendo tus deseos, tus anhelos o los deseos de otros puestos en ti? No, alto, basta de seguir eso. ¿Por qué? Porque luego vienen preguntas. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí? Pues porque no estás siendo obediente, ¿verdad? Y bueno, vamos a la voluntad del alma racional. La voluntad del alma es racional. El alma puede pensar, puede racionalizar, puede reflexionar, puede adquirir conocimiento y sabiduría, claro, pero nosotros no hemos sido llamados para ser dirigidos por el alma. Nosotros hemos sido llamados para ser dirigidos por el Espíritu. Fíjense qué claro. ¿Para ser dirigidos por quién? Por el Espíritu. En Romanos capítulo 8 dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Así de claro. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. No menciona la palabra sentimientos, emociones, inclinaciones, tendencias, sino que los que son guiados por el Espíritu, esos son hijos, esos son llamados y considerados hijos de Dios. Si nosotros nos autoanalizamos y nos probamos a nosotros mismos, porque una cosa es que Dios le pruebe y otra cosa es que usted ponga la prueba. Las dos cosas son bíblicas y las dos cosas hay que hacerlas. Dios nos pondrá pruebas sin pedirnos permiso. Eso ya lo hemos experimentado, yo creo, todos en esta vida. Y Él tiene todo el derecho, toda la libertad del mundo para ponernos a prueba cuantas veces Él lo crea conveniente, ¿sí o no? Pero dice la Biblia que también nosotros tenemos que ponernos a prueba. Si nos ponemos a prueba, cada uno de nosotros, y examinamos y reconocemos qué áreas de nuestra vida tienen que ser transformadas, cambiadas o echadas fuera, dice que Dios no nos va a juzgar, porque nosotros mismos ya nos hemos juzgado. Ya hemos tomado esas medidas diciendo, Señor, no hace falta que me digas que haga esto o aquello, porque yo mismo, con el conocimiento que tengo, con la persona del Espíritu Santo en mi corazón, he llegado a la conclusión y el discernimiento que hay una serie de elementos en mi vida que no te glorifican, y yo he tomado la determinación de eliminarlos. Entonces, dice que nadie nos va a juzgar, ni siquiera el mismo Dios, porque nosotros mismos hemos hecho esta función preventiva. Así que nosotros mismos debemos de examinarnos, debemos de probar y darnos cuenta en qué área tenemos que cambiar antes de que Dios nos juzgue a otras personas, porque claro, tenemos errores, nos equivocamos, pero cuando ya estamos cayendo en un error constante, es cuando antes de que la gente nos juzgue o Dios nos juzgue, ¿por qué no analizarnos y pedirle al Espíritu Santo que nos muestre y poder discernir en lo que nosotros estamos fallando, en lo que nosotros estamos equivocándonos, cayendo en un error consecuente que está trayendo hasta a lo mejor consecuencias y no solamente hacia nuestra vida, sino a otras personas, a los que nos rodean? Y pues bueno, ya para finalizar, aquí vienen unas preguntitas para reflexionar y quiero que por favor, si tú tienes para anotar lápiz, pluma y una hojita, lo hagas. Y si no, puedes escuchar la repetición de este programa y al siguiente poder tomar nota o ahí mismo en tu mente puedes contestar estas preguntas. Aquí nos dice, ¿qué tres cosas importantes menciona el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses 5:23? Esa es la número uno. ¿Cuáles tres cosas importantes menciona el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses 5:23? Número 2, ¿qué significa nefesh y qué representa? Número 3, al explicar la facultad volutiva, ¿qué dice el pastor Sierra que debemos de hacer con la voluntad de nuestra alma? Número 4, aunque nuestra alma pueda tener la capacidad de reflexionar, ¿para qué hemos sido llamados? Y número 5,
según Romanos 8, ¿quiénes son considerados hijos de Dios? Bueno, preguntas muy interesantes que si tú escuchaste este programa completo, pues las vas a poder contestar. Y si no, pues yo te invito a que escuches este programa, la repetición, el día lunes a las 8 de la noche. Y también se queda grabado en tu canal de YouTube. Siempre habrá un nuevo amanecer. Puedes escucharlo, compartirlo y pues no te pierdas todos los programas de esta tu estación de Radio Verdad 99.5 FM. Son de gran bendición para nuestra vida, de crecimiento espiritual, también para nuestra alma. Así que pues no hay que perdernos todo este material que puede hacernos crecer, madurar y también pues a veces unos jaloncitos de oreja, ¿verdad? Nos hacen falta, pero todo esto es para el crecimiento y para la honra y la gloria de Dios. Así que yo soy Belén Solís, me despido enviándote un gran abrazo, un saludo donde quiera que te encuentres y nos estamos escuchando el siguiente miércoles a las 10 de la mañana con un nuevo programa. Así que Dios te bendiga, que abraces tu vida, abraza cada momento, disfruta porque Dios va contigo. Dios te bendiga y que tengas un excelente y maravilloso día. Yo te dejo con un canto hermoso para que te quedes con esa paz que el Señor te da hoy en este día. Hasta pronto.